Ok. ¿Qué fue el último que hicimos la clase pasada? ¿Cuál fue el último ejercicio? A ver si recuerdan. Estábamos calculando de cuántas maneras se puede hacer una n palabra de un alfabeto con las letras 0, 1, 2, 3 en las que el 0 no parezca consecutivo. ¿Correcto, no? Bien, yo por aquí había calculado cuánto era SI. ¿Cuánto era? ¿Se recuerdan? Vamos a poner... ¿Era? N. Ajá. NNI. Ajá. Menos I. Ok. Chévere, ¿no? ¿Alguien me puede dictar las últimas dos líneas de ese ejercicio? La última era una sumatoria, ¿correcto? ¿Y la penúltima? ¿Qué decía? A ver. Ajá. ¿Quién anotó las últimas dos líneas de la clase, de esa clase? Antes de la sumatoria, no escrito como sumatoria, sino escrito de forma expandida. ¿Cuál era el resultado? ¿Ah? Ajá. S2 menos. Estábamos calculando, era E2, ¿verdad? Entonces E2 estaba por aquí, yo hice igual. La última línea era S2, ajá, menos. Ajá. 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 Menos. Ya aquí va. 2. ¿Así? ¿Sí? Ok, entonces, y en la última línea, ok, lo puse de forma compacta. ¿Qué decía? ¿Sumatorio? De 0 hasta. Ajá. Ajá. Ok. Ya. Ajá. Bien. ¿Sí? Ajá, bueno. Puse ese 2 más I, ¿no? Y la otra línea entonces era. ¿Había una línea más? Ajá. Ajá, ¿y qué fue lo que puse aquí? Ajá. ¿Dónde? Este. Ya, estamos haciendo
No. Debo llegar hasta n. ¿Ok? Esto es... Para ver. Está bien. Está bien. Ok. Ok. ¿Qué fue lo que yo puse en esa clase? Puse aquí. Dítalo. Bueno, corríjalo. Está mal. Porque lo que hice fue que copié textual esto, pero eso, aquí dice i, ¿verdad? Y aquí dice 2 más i. ¿Ok? O sea, apresuradamente coloqué el término ahí viendo el i y lo que vi fue solamente este i y no vi que era 2 más i. Entonces, aquí realmente lo que iría, o sea, para que corrijan esa última línea, sería esta expresión, pero con i sustituido por 2 más i. O sea, esto sería n igualmente, 2 más i, 3 a la n, menos 2 más i. Así sí está bien. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a continuar ese ejercicio. Vamos a escribir esta sumatoria. Vamos a tratar de resolverla, de sacar de esta sumatoria una fórmula cerrada. ¿Bien? Algo un poquito más compacto. Entonces, para eso yo voy a hacer un cambio de variable, ¿no? Fíjense, voy a empezar convenientemente desde otro punto. Ok, yo voy a hacer que esto empiece no en 0, sino en 2. ¿Cómo hago? A ver, si yo quiero que empiece en 2, ¿ok? Si mi intervalo original era 0 hasta n, y yo quiero ahora que empiece en 2, entonces como tiene que mantener el intervalo en el eje horizontal, tiene que tener el mismo tamaño que el del eje vertical, aquí tienen que haber n más un número, ¿no? O sea, tienen que empezar, si empiezo en 2, entonces terminaría en, para que aquí existan n más 1 elementos, contando el 2 también, n más 2. ¿Ah? Ok, ¿cómo sería la recta? La recta sería una cosa así. Bien. Si decimos, esto que está acá va a ser el J. ¿Ok? Y esto va a ser I, le ponemos esos nombres. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? I igual a J. La recta, solamente la función de identidad sería esto. Lo que hicimos fue bajar en 2 unidades la recta para que picara en 2. Entonces esto es J menos 2. ¿Sí? Entonces, esta sumatoria se convierte en J. Empiezo en 2, termino en n más 2. Y cada ocurrencia de i la sustituyo por j menos 2. Entonces esto que está aquí se convierte en j menos 2. Esto se convierte en 2 más j menos 2. Esto se convierte en j menos 2. Esto se convierte en n. Esto se convierte en 2 más j menos 2, ¿no? Fíjense qué conveniente, porque los dos se van, ¿no? Y el 3 quedaría acá 2 más j menos 2 y también se van. ¿Bien? Ok. Voy a escribir esto en limpio. Nuevamente.
Ok, está bien. Ya va, ya va. ¿Hasta dónde llega el i? Según esto. Hasta n-2, ¿no? Sí, entonces tenías razón. Esta sumatoria aquí arriba, ¿eso era lo que te referías? Sí, es correcto, porque este i máximo llega hasta n-2, entonces esto es n-2, ¿ok? De modo que esto es n-2 y entonces esta gráfica aquí sería n-2 y por lo tanto aquí sería n, ¿ok? Entonces esto llega hasta n y esto hasta n. Ahora sí estamos en la versión correcta del ejercicio. Muy bien, ok, ¿cómo yo puedo resolver esta sumatoria? Fíjense lo que vamos a hacer, ¿no? Ustedes se recuerdan que en el triángulo de Pascal, si yo tenía un coeficiente binomial aquí, su coeficiente espejo en el triángulo vale lo mismo, ¿ok? ¿Cuál era la posición del coeficiente espejo de este de aquí? N menos K, ¿ok? De modo tal que este correspondería a este de aquí, ¿no? Y ese que está acá sería igual a su respectivo simétrico, ¿ok? De modo que esto es lo mismo que decir J en 2, ¿sí? Así que yo voy a escribir eso, ¿sí? Inclusive voy a cambiar el orden. Voy a poner este primero y este después. O sea, pongo esto así. Bien, y nosotros hicimos un ejercicio sobre este tipo de cosas. A ver si lo recuerdan, ¿no? La multiplicación de dos coeficientes binomiales como estos eran iguales a otra multiplicación de coeficientes binomiales. ¿Pero cuáles eran? A ver si recuerdan. Era n, por el mk. Vamos a ponerlo aquí. O sea, esto. Vamos a escribirlo en términos de J, 2, N y las letras que vemos acá. Muy bien. ¿Cómo se vería eso? Ajá. ¿Sí? Eso lo probamos, eso fue un ejercicio que nosotros hicimos como ejemplo de lo que es una demostración con un argumento combinatorio. Bien, recuerden qué era lo que habíamos hecho aquí. Este problema resolvía, o sea, era la solución del problema de, en un grupo de n personas, agarrar y separar esas n personas en dos grupos, uno de tamaño 2 y otro de tamaño j-2. O sea, y eso se podía hacer de esa manera, se podía agarrar las n personas, agarraba a dos personas primero y del resto, que el resto es esto, de las n-2 restantes, escojo a j-2, ¿no? Y en total tengo j personas distribuidas en dos grupos, uno de 2 y otro de j-2. Ese mismo problema lo podía hacer de la siguiente manera. Yo primero escogía las j personas que iba a dividir y después los dividía en dos. O sea, escogía primero las j personas y esas j personas las picaba en un grupo de tamaño 2. Y lo que queda, el complemento, es el otro grupo. ¿Ok? Así fue como nosotros hicimos esa demostración de que estas dos cosas son iguales. Lo que nos interesa ahorita es usar esa igualdad para sustituirlo aquí y conseguir una identidad de sumatoria binomial y resolver. Entonces, yo voy a usarlo, pues, ¿no? Entonces, eso que está ahí es igual a esto que está acá. Y bueno, y aquí veo qué es lo que no depende de J y lo saco para afuera de la sumatoria. Por ejemplo, este coeficiente no depende de J, así que
lo saco. Y me queda esto. Y ok, está bien. Bien. Si yo a esto le aplico un cambio de variable otra vez y hago que empiece en 0, voy a tener algo conocido. Entonces yo voy a hacer ese cambio de variable de un solo golpe. Voy a hacer que esto empiece en 0. Y ok, quería aquí. Quería y. Empezar en 2, cuando coloco un 2 acá, 2 menos 2 da 0, o sea que es lo mismo que empezar directamente en 0. El n menos 2, llegar a el j puede llegar hasta n, pero este numerito que está acá llega como máximo hasta n menos 2, porque el máximo valor es n. ¿Okay? Entonces yo, como estoy iterando ahorita sobre i, digo que el límite es n menos 2, ¿no? Aquí pondría i y aquí pondría n menos 2 igualmente. Y esto cambia un poco, ¿no? ¿Cómo quedaría? N menos i más 2. ¿Okay? Recuerden que j menos 2 es nuestro i. Entonces, j, ¿qué sería? I más 2. ¿Sí? Entonces, aquí sería menos i más 2. ¿Ok? Y el N2, que está afuera. Ok, entonces, como último, tendríamos esto. Y esto se vuelve menos y lo voy a poner de primero. N menos 2 menos i. Muy bien. ¿A qué les recuerda eso? Obviando el n en 2. Esta es sumatoria. Empieza en 0, hay un coeficiente y hay unos números elevados a una potencia. Vamos a ponerlo aquí. Según el binomio de Newton. ¿Cuánto es eso? Eso empieza en 0, termina en n-2 y como dice la fórmula, ¿qué es lo que va aquí? Aquí va el coeficiente binomial de esta cantidad y lo itero con i. Y después multiplico las potencias de i y 3. O sea, va 1 por i por 3 a esta potencia y le resto los i. O sea, la potencia sería y le resto los i. Comparen ustedes esto con esto. Ven que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces eso que está ahí es esto. Ok. Y ya, disculpen. Esto es verdad, pero esto no es igual a esto porque le falta el menos 1. ¿Ok? Para que esté el menos 1, colocamos colocamos esto así. 3 menos 1.
Entonces aquí va a aparecer un menos 1. Va a quedar alternada. Entonces aquí es 3 menos 1. Y esto sería 2. Ahora sí. Listo. Ok, recapitulemos un momento de dónde vino este ejercicio, que era lo que estábamos usando, y lo que nosotros habíamos usado en la clase pasada era esta fórmula que servía para calcular el número de objetos que cumplían con exactamente R propiedades, ¿no? Se usó esta fórmula que decía lo siguiente. Y se aplicó a ese ejercicio de la repetición de ceros. Ok, entonces, ¿por qué esa fórmula es cierta? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a expresar este problema en términos de sumatorias, en términos de otros objetos matemáticos, y vamos a ver que efectivamente eso es lo que da. ¿Okay? Vamos a hacer una demostración de que esta fórmula es cierta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que nada, recordemos qué es lo que era ER. ¿Qué era ER? Era una suma de n's de propiedades. A ver, ¿recuerdan? Esta ER era la suma de todos los posibles n de esta forma, pk, en el cual yo dejaba como positivo R propiedades y negaba todas las demás y sumaba todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí pero la R más 1 la ponía positiva y esta la negaba. Y así. ¿Ok? O sea que aquí lo que hay son n de la forma P y 1 hasta P y R, y después las negaciones de todas ellas, de todas las restantes. ¿Sí? Era la suma de todas las posibilidades. Recuerden, en el caso de que tenía, cuando las propiedades eran 3, E2, en términos concretos, si no están aterrizando en lo que estoy haciendo, es lo siguiente. Es P1, P2 y niego P3. O sea, y sumo, ahora combino, ¿no? Dejo dos positivas y una negativa, ¿no? P1, P3, P2, más N, P2, P3 y P1, ¿no? ¿Me falta alguna? Puedo coger 1 y 2, 1 y 3, 2 y 3, 2 y 1 y ya está. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que era. Entonces, en general, lo que hay aquí para R es algo como esto. N de P1, P y 1 hasta P y R, todos positivos. Y el resto, todos negativos. ¿Ok? Todos negados. Recordemos que era SR. SR era lo mismo que ER, solo que no ponía los negados, solamente ponía los positivos. ¿Sí? Ponía solamente los que eran
de esta forma, o sea, P1 hasta PR, después N de P1, PR más 1, y así. De modo que aquí lo que había era algo como N de PI1 hasta P y R. Pero no hay ninguno negado, ¿ok? Pero hay un total de R propiedades en positivo, ¿sí? Sin los apóstrofos. Eso es lo que era, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a plantear esto? Vamos a hacerlo así. Vamos a trabajar técnicas que nos permiten resolver recurrencia, dar fórmulas cerradas para la recurrencia. Les voy a plantear el siguiente juego. Este juego se llama el juego de las torres de Hanoi. Yo tengo una mesa y sobre la mesa tengo tres clavos largos, ¿no? Y yo tengo unos discos, o sea, unas cosas así, una dona, pues, ¿no? Y de modo tal de que esa dona calza en el clavo, ¿no? Entonces, tengo una dona de este tamaño, otra un poquito más pequeña y otra más pequeña, ¿ok? Eso formando una pirámide, una torre, ¿bien? Y yo lo que quiero es pasar toda esta pirámide a este clavo que está aquí, pero con la siguiente regla. O sea, pasando cada dona, cada disco, uno por uno, pero sin poner encima de un disco pequeño uno más grande. ¿Ok? Esa es la condición, esa es la regla, ¿no? Si yo quiero mover una pieza encima de otra, esa pieza tiene que ser más pequeña que la que está abajo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo hago yo para mover todo esto para acá? A ver. No, uno por uno. Tiene que ser uno por uno con la restricción. Ajá. Ajá. El mediano el segundo, después devuelvo el chiquito. Yo lo haría el más pequeño el tercero, el segundo al tercero, el tercero al segundo, luego... No, hago uno más el segundo del más. A ver, el primero al tercero. El segundo al más. Luego el segundo al segundo. Luego el primero al tercero. El primero que estaba en el tercero lo pasó el primero. Luego el que estaba en el del medio lo pasó al tercero. Ajá. Luego el que estaba allí. Luego el pequeño lo devuelve. Lo paso el medio. Ajá. El pequeño. Luego en la base la paso el segundo. Paso el primero que está aquí al primero que está allá. Está bien. Ya veo que tienen la idea, ¿no? Vamos a dar una posible solución, ¿no? Yo voy a agarrar el primero y lo voy a poner aquí, ¿no? De modo que aquí queda el grande, aquí queda el mediano. Próximo paso, o sea, este es el 1, este es el 2, estado 2. Este es el estado 3. Ahorita voy a agarrar a este y lo voy a poner aquí. Ahora el chiquito lo pongo aquí. ¿Sí? Y ahora paso el grande para acá.
Ok, vamos a ver, ¿no? Viendo el problema en forma general, saltándome todos los pasos intermedios. Posición inicial y esta posición final. ¿Qué ocurrió? O bueno, vamos a verlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. De acá para acá, ¿qué puedo decir que pasó? Es el efecto como si yo hubiese agarrado toda la torre superior sin la base y lo hubiese pasado toda a la barra auxiliar. ¿Sí? De modo tal que me queda una sola barra y pongo esto para acá. ¿Okay? Entonces yo pudiera separar el problema en dos etapas. En la etapa de paso todo lo que está encima de la base, de alguna manera, pero la paso, ¿no? En varias operaciones, ¿no? A la tercera, a la barra auxiliar. Muevo la barra base aquí al objetivo y ahorita tiene que venir un proceso en el que tengo que devolver el cambio y toda esta torre tengo que terminarla depositando ahí. ¿En cuántos pasos? Bueno, los que sean necesarios. ¿Okay? Si yo llamo a Tn el número de pasos necesarios para mover una torre de n discos hacia alguna de las barras, entonces el número de pasos que yo necesité fue, si aquí hay n discos, yo necesité n-1 transformaciones, Tn-1 transformaciones para mover todos los n-1 discos aquí, ¿correcto? Después hice un movimiento más para mover esto de aquí para acá. ¿Sí? Y entonces estoy en esta situación. Y ahora aquí, todos estos n-1 discos tengo que ahorita posarlos para acá. Y eso se tarda, o es en una cantidad de pasos de... ¿Sí? O sea, esto corresponde a etapa de 1 a 4. Esta es la etapa 5. Y estas son las restantes. Restantes etapas, ¿ok? Dando un total de 2 veces Tn-1 más 1. Y eso debería ser igual a la cantidad de pasos que yo necesito para mover las n de torres. ¿Sí? Ok, entonces, de este planteamiento, acabamos de deducir que necesitamos un total de pasos igual a 2 veces Tn menos 1 más 1. ¿Ok? Eso es obviamente para n mayor que 1. Porque para t igual a 1, si hay un solo disco, ¿cuántos pasos necesito para mover esa torre completa a otra barra? Uno solo, porque tengo un solo disco y no tengo ninguna restricción. ¿Sí? Entonces, si tengo tres de estas torres de Hanoi, entonces el número total de movimientos que necesito para, por ejemplo, para 2, sería igual a 2 veces T1 más 1, que eso es igual a 2 por 1 más 1, que eso es igual a 3. ¿Sí? Y para el caso de nosotros, esto tiene que ser 2 veces T2 más 1, que sería igual a 2 por T2, que vamos a calcular que es 3, más 1. Entonces eso es igual a 7. Eso quiere decir que nos faltan 2 etapas más. Y obviamente, ¿no? La sexta etapa es poner esto aquí. La séptima es poner esto aquí y después la octava. Entonces... ¿Ah? Creo que tal vez el primer paso no lo deberíamos contar porque así estaba inicialmente, ¿no? Ah, verdad. Es verdad.
Ok, entonces vamos a llamar a esto etapa 0, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Ok, entonces esto lo cambiamos a la etapa del 0 al 3. Esta es la etapa 4 y las restantes. Ok, sí, buena observación. Bueno, yo voy a terminar de resolver el problema. Un dibujito. Pongo entonces el disco chiquito aquí. Dejo el grande acá. El mediano por acá. Esto vendría siendo la etapa 5 y después coloco sobre el grande al mediano, dejando esto vacío. El chiquito sigue estando por aquí. Bueno, entonces eso fue una recurrencia que me permite contar, como todo lo que hemos hecho en este curso. Siempre estamos contando objetos, combinaciones. Entonces, las recurrencias son otro instrumento más que se pueden usar y son de forma natural. Fíjense que fue bastante natural pensar en esto. O sea, yo separo el problema en pedazos. Un primer pedazo, mover todo lo que está arriba de la base a un lado, mover la base y después devolver todo lo que está arriba. Y eso naturalmente dio esta fórmula que está ahí. ¿Sí? Por curiosidad, si yo tuviese 4 torres de Hanoi, 4 discos para la torre de Hanoi, entonces esto sería 2 por 7, que es 14, más 1, 15. Necesito 15 pasos. Ok, entonces lo que yo planteé en la tarea 5 fue un solo ejercicio donde les doy un problema de la vida natural, así como este, y ustedes deben plantear una recurrencia, así como esta, que diga el número que cuente lo que se está pidiendo en ese ejercicio que cuente. ¿Ok? Para el caso base, tienen que dar el numerito, y para el caso que no es base, dar la recurrencia. O sea, tn en base a n-1. ¿Sí? Ok. Este. 1. Sí, un solo disco. Necesitas un solo movimiento. Este es el caso base. Esto es lo que se llama caso base. Sin el caso base no estoy haciendo nada. Para yo definir una recurrencia, necesito el caso base más la recurrencia, más todo lo que ocurre después. Ajá. Pero si yo quisiera tener una fórmula, o sea, yo planteo una recurrencia, para yo poder evaluar, necesito, a juro, en el caso de las recurrencias, sacar la cuenta de todos los valores anteriores. Necesito, bueno, para el caso base ya lo tengo que calcular después T2, después tengo que calcular T3, T4, T5 y así. ¿Ok? Si tengo que calcular T1000, tengo que hacer este proceso hasta 1000, necesariamente. Eso es lo malo de una recurrencia. Es bueno porque es natural, pero lo malo es que no te da una solución rápida para números grandes. Para números grandes necesitas una computadora que saque esa cuenta por ti. Bien, pero ¿y qué pasa si yo pudiera conseguir una fórmula cerrada? Así como en el caso de las sumatorias, sumatoria de los primeros, de i, desde 1 hasta n, yo tenía una fórmula, para i cuadrado también, y así sucesivamente. ¿Será que yo a ciertas recurrencias puedo conseguirle fórmula cerrada? Si consigo técnicas para hacer eso, perfecto, porque entonces yo planteo las recurrencias para contar y después las resuelvo, usando las técnicas que tenga que usar para conseguir fórmulas de este tipo. ¿Bien? Entonces, vamos al primer caso. La recurrencia es más fácil de resolver. Y cuando me refiero a resolver, me refiero a dar una fórmula cerrada. Si yo tengo algo por el estilo, X, vamos a suponer que el caso base es este, ¿no?
¿Ok? Vamos a agarrar un ejemplo. Tomamos a C0 como 1, a B como 2 y dejemos a Fn así como está. Ok, entonces, sé que x1 es igual a 2, según esto que tenemos acá. Pero entonces x2 es igual a x1 más f de 2, ¿sí? Pero eso era lo mismo que 2 más f2, ¿sí? Después x3. x3 es lo mismo que x2 más f de 3. Pero resulta que x2 era 2 más f2 más f de 3, ¿no? Pero entonces ahorita x4 es, según esta recurrencia, x3 más f de 4. Pero esto es lo mismo que lo anterior, 2 más f de 2 más f de 3, más f de 4. ¿Qué creen ustedes que va a terminar ocurriendo? Eso es una sumatoria. ¿Ok? Aquí lo que van a tener es el xn va a ser 2 más la sumatoria que empieza en 2 y termina en n. ¿Sí? Se ve natural cuando uno lo expande, que eso es así. Y en el caso general, tenemos acá xc0. Sería como B, ¿no? Sí, sí. Pongo B o x en el primer valor, ¿no? Recordar que C0 es el caso base. Formalmente hablando, esta es una muestra, más no es una demostración, es una intuición que nos lleva a esa fórmula. Pero hacer una demostración es algo que nos lleva más de 2 líneas, ¿no? Pero lo único que hay que hacer para probar esa fórmula formalmente es hacer esto. Resolver esta sumatoria y despejar lo que necesito despejar. Fíjense en lo siguiente. Esto es lo mismo que yo tome el primer término y le sume el resto, ¿verdad? Ok, ¿no? Pero, como yo sé que mi recurrencia es así, aquí estoy usando n, pero perfectamente puedo haber usado i, sin ningún problema. De modo que aquí adentro, dentro de esta sumatoria, los i que estamos usando cumplen con esta condición. Son todos más grandes que C0. Por lo tanto, aquí adentro es válido esta igualdad. Y cambiando esa igualdad y despejando, obtenemos el mismo resultado que tenemos arriba, ¿no? Eso es lo mismo que entonces uso esto. xi menos 1 más f de i. ¿Sí?
Cambio de variable. Yo voy a hacer que esta suma empiece en C0. Ok, si empieza en C0 y el primer término es C0 aquí, ok, porque C0 más 1 puesto acá con el menos 1 da C0. Entonces, para que el primer término sea C0, pongo aquí I. ¿Sí? El último término, ¿quién es? El último término es poner un n aquí, termina en n-1. Pero si estoy usando solamente I, entonces esto va a terminar en n-1. Esa es una forma de hacer el cambio de variable. Aunque es apresurado, porque es preferible hacer primero linealidad y hacer el cambio de variable solo a uno de los términos. O sea, hacer esto y luego el cambio de variable. A este nada más. F de I a N y entonces hago el cambio de variable, esto queda en menos 1 y aquí queda esto. Chévere, entonces yo esto que está aquí lo paso para acá restando, obteniendo restando y esa resta queda aquí sumo, queda el último nada más, porque esto va desde C0 hasta N, esto va de C0 hasta N menos 1 y es exactamente lo mismo. Entonces se anulan todo y queda el último nada más, de modo que esto queda así, tal cual como habíamos intuido. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Ajá. No, porque yo había empezado, aquí lo borré, ¿no? C0 era 1, ¿ok? O sea que y empiezo en 2, o sea que este viene siendo C0 más 1, ¿ok? Eso quiere decir que nuestra intuición estuvo mal y la fórmula realmente era así, ¿no? Eso fue un pelón. Sin embargo, al hacer la demostración formal, salen los detalles, ¿no? Eso es lo importante de comprobar los teoremas haciendo las demostraciones con rigurosidad, ¿no? Esto fue solamente... Ajá. Pasar esto para acá. Por esto. Estoy haciendo un cambio de variable, ¿no? Y tenemos que... Es el caso base. Sí. Es el índice con el que empieza la recurrencia. Y el valor del caso base es x de C0. Llámalo B o llámalo simplemente x de C0, no importa. Es un valor fijo. Miren, el cambio de variable es el siguiente, ¿no? Aquí estamos sumando desde C0 más 1 hasta N, ¿sí? O sea que esto sería por aquí. Y este es I. Y por aquí está J, ¿sí? Ajá. Tú quieres ahorita que vaya de C0 hasta N menos 1. Entonces, si aquí está C0 más 1, aquí está C0, ¿correcto?
Si aquí está n, aquí está n menos 1, ¿verdad? Ok, ¿quién sería la recta que me manda este intervalo? Ya. Que me manda este intervalo a este intervalo. Bueno, sencillamente la recta sería esta. ¿Sí? Tipo, picaría por aquí de forma tal que la fórmula de esta recta sería j igual a i más a ver, yo quiero que en C0 valga C0 más 1. Entonces la fórmula sería esta. ¿Sí? Entonces haces el cambio de variable. Colocas, en vez de colocar esto, colocas esto. Entonces pones de C0 a n menos 1. Y en vez de i, colocas i más 1. ¿Sí? Entonces pones i más 1 aquí, entonces i más 1 menos 1 y te queda esto. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Para el jueves. Las tendría todas ya. Quizzes, tareas, todo. Ok, ¿qué podemos decir entonces? Tenemos esta recurrencia. Si yo la quiero resolver, uso directamente el teorema, ¿no? La fórmula. ¿Cuáles son los valores acá? El caso base es en 3. O sea que C0 es igual a 3, ¿no? ¿Alguna otra cosa? F de n es igual a esto. Y por lo tanto, entonces, la recurrencia se resuelve de esta manera. Yo coloco así, copiando esto textualmente. ¿Ok? Y entonces x de 3 es 0. Y esto es esto. Voy a hacer un cambio de variable, empezando en i igual a 3, termino en n menos 1, y tendría esto. ¿Sí? Claro, ¿no? El último elemento es n menos 1 en esta sumatoria, de modo que si voy a colocar en vez de i menos 1, coloco i, ya este sería el límite superior, y el primer elemento, colocando el 4 aquí, sería 3, por lo tanto esto empieza en 3. Nosotros teníamos un teorema para esto. Esto es lo que se llama la suma superior. ¿Cuánto daba la suma superior? ¿Cuál era m? Esto. I más 3 Y no puede ser i, tiene que ser... claro. Es n menos 1. Ajá. Más 3, más 1.
¿Ah? Y abajo 3 más 1. Ya. ¿Está bien? Ok. Un próximo ejercicio. Este no nos va a dar tiempo de resolverlo, sino solamente de plantearlo. Entonces vamos a plantearlo rápido para irnos, para que se vayan a la próxima clase. El ejercicio es el siguiente. Bien, esto no es de la forma planteada, porque está este coeficiente aquí. ¿Sí? Las recurrencias que nosotros teníamos antes eran recurrencias donde no había ninguna constante acá. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Bueno, tú pudieras pensar en que pasas este tipo dividiendo y tienes pudieras pensar lo siguiente, que pasas este tipo dividiendo y tienes esto que está acá, ¿no? Y bueno, si defines a este como Bn, exacto, ¿no? Sí, de todas maneras estoy haciendo algo que no está bien. Esto no me va a llevar a ningún lado porque tendría la recurrencia en función de una función y de otra. ¿Ok? Yo tengo que buscar la manera de que esto se convierta en Bn-1. ¿Ok? Hacer una transformación de ese estilo. Entonces, dividir entre 2 no es suficiente. ¿Qué es lo inteligente? Entonces el planteamiento de este problema es así. Lo inteligente es hacer esto. Yo voy a dividir ambos lados de la igualdad entre 2 a la n. ¿Sí? ¿Por qué 2 a la n? Ya van a ver por qué. Lo que queda aquí no importa. Lo que me interesa es estas dos, ¿no? Cuando yo hago eso me queda así. Y la ventaja de esto es que aquí queda 2 a la n-1 tal cual como esto. Es por eso. Entonces, definiendo a Bn como xn entre 2 a la n, tengo que esto es Bn y esto es Bn-1. Y listo. Entonces aplico lo que habíamos hecho antes. De modo tal de que cuya solución entonces, según esta fórmula, sería y bueno, y B, ¿en dónde empiezo? Empiezo en 0, ¿no? B0 sería lo mismo que x0 entre 2 a la 0, y eso es igual a 2 entre 1 igual a 2, ¿no? Entonces su solución, según esta fórmula, sería B0 es un 0, sumatoria de i igual a 1 hasta n de la función que es esta. Resuelvo esta sumatoria y después esto es xn entre 2n y ese 2n lo paso multiplicando para acá. ¿Sí? Así es como funciona. Entonces, bueno, esto va a ser un truco bien común. Vamos a hacerlo siempre. Cada vez que hay una constante, dividimos entre la constante a la n. ¿Estamos listos entonces?